En lo más profundo de la Internet oscura y misteriosa, un fenómeno aterrador se ha ido gestando durante más de una década. Leyendas urbanas y relatos de terror han cobrado vida en forma de historias compartidas en foros y redes sociales, que después una comunidad las denominaría creepypastas. Pues bien, el término creepypasta asemeja a un sinfín de historias y relatos que aterraron a muchos niños en su época. Siendo historias reales o ficticias, en los 2000 empezó este fenómeno, pero sin embargo, no fue hasta el 2009 donde un personaje perturbaría las mentes de los pequeños. Slenderman, un hombre alto, delgado y sin rostro, con tentáculos, ha aterrorizado a las redes desde su surgimiento en 2009 y que incluso hoy en día sigue siendo un icono de terror bastante grande en el género de las creepypastas. Aún así, seguía siendo un personaje ficticio, pero como en muchos casos, a veces la realidad supera la ficción. En un oscuro giro de los eventos, dos niñas de 12 años tomaron una aterradora inspiración de las profundidades de la Internet para cometer un acto de violencia bastante aterrador. Hola viajero, toma asiento y caliéntate mientras escuchas. El perturbador caso de El caso Slenderman. Se le describe como un hombre delgado, vestido siempre con traje. Su cara es pálida y no posee rasgos faciales. A pesar de que se rumorea que casi exclusivamente mata a niños, es difícil decir si su único objetivo es la masacre. Muchas veces se notificaron avistamientos de él en los bosques, junto a zonas urbanas. También se ha reportado verlo junto a grandes grupos de niños, como muchas fotografías retratan. Con frecuencia se cree que disfruta acosando personas a tal punto que éstas se vuelven paranoicas. Se habla asimismo de que hay 8 páginas escondidas en el bosque donde Slenderman mora. Si las recolectas todas, él desaparecerá para siempre. Sin embargo, la información oficial en cuanto al origen es puramente ficción. Aún así, se ha relacionado con varios personajes de la antigüedad. The Grossman era un humanoide altísimo y aterrador que vivía en los bosques y se llevaba a los niños que se portaban mal. La leyenda es de origen alemán. El Nopperabé es un tipo de fantasma de la mitología japonesa. Generalmente aparece con forma humana, sobre todo de bella mujer. El Alu no tiene rostro, es mitad humano y mitad demonio, y su origen se remonta a las antiquísimas creencias acadias, sumerias y babilonias. Slenderman también ha llegado a tener similitudes con varias figuras en pinturas rupestres y jeroglíficos egipcios. El personaje fue publicado principalmente en una página de creepypastas, un sitio de fans del terror en el que los usuarios creaban entradas falsas en enciclopedias y otros testimonios sobre monstruos ficticios y seres sobrenaturales como si fueran reales. Muchos niños veían este foro, pero ninguno llegó a interesarse tanto por el personaje hasta que una niña llamada Morgan Gasser lo hizo. Morgan nació el 16 de mayo de 2002 en Waukesha, Wisconsin. Era una niña normal, tranquila al principio, sin embargo, mostró falta de empatía hacia la muerte desde muy pequeña. A sus padres les sorprendió su reacción cuando vio la película Bambi por primera vez, pues ellos sabían que la niña se iba a poner triste en la escena de la madre de Bambi. Pero no fue así, en cambio solo reía y se burlaba de la muerte, como si lo disfrutara. Sin embargo, sus padres no le dieron importancia. Heiser daba pocos indicios de que algún día llegara a cometer algo aterrador. Mientras crecía, Heiser experimentó muchas alucinaciones, como fantasmas, colores que se derretían por las paredes y amigos imaginarios, uno llamado Maggie y otro Seb. Una alucinación que se producía a menudo era la de un hombre al que Heiser llamaba eso, cuyo cuerpo era del color del humo y se colocaba detrás de ella en los espejos. Sus padres muchas veces quedaban desconcertados, pues había días donde ellos hablando con su hija, se percataron que se quedaba mirando a puntos de la casa, como si algo estuviera ahí.
Incluso su madre, muchas veces llegando de trabajar, llegó a ver cómo su hija en medio de la noche hablaba sola con alguien. Sin embargo, era una niña tranquila y muy creativa, pero bastante solitaria, pues fue en el Honey Meadow School donde sus cualidades atrajeron a Peyton Lodner. Cuando se conocieron en cuarto grado, y donde surgió una bella amistad, las dos chicas congeniaron casi al instante. Fue su única amiga durante mucho tiempo, juntas se divertían. Morgan tenía muchos chistes que contar, así que Peyton siempre la pasaba genial con su compañía. Muchas veces Morgan la invitaba a su casa, pues era donde hacían sus pijamadas. Peyton accedía, y se quedaban despiertas toda la noche, dibujando. Peyton se dio cuenta de que Morgan era muy buena dibujando, pero a veces sus dibujos eran extraños. Muchas veces se autodibujaba y a su lado siempre estaba alguien. Ella le preguntaba sobre quién eran las personas que la acompañaban, y Morgan respondía que eran sus amigos imaginarios, gente que ella veía en todo momento. Es aquí donde Peyton le preguntó, ¿y ahora están aquí tus amigos? Y su amiga le respondió, sí. No era la única vez que Peyton había notado algo extraño en su amiga, pues como sus padres, ella en más de una ocasión escuchó a Morgan hablar sola y la vio quedarse mirando puntos fijos. Peyton nunca sintió temor por su amiga. Sin embargo, no fue hasta que uno de sus amigos en común le mostró un sitio web a Morgan llamado Something Awful, sitio web donde conocería al misterioso hombre sin rostro. Something Awful es un sitio web de humor estadounidense que alberga contenidos como entradas de blog, foros, artículos, imágenes editadas digitalmente. Sin embargo, había foros de terror, o los denominados creepypastas, donde muchos hombres adultos utilizaban el miedo de los niños y jóvenes para potenciar las visitas de la página, perturbándolos. Una técnica bastante eficaz fue el utilizar fotografías editadas, y estas las acompañaban con noticias reales de sucesos misteriosos. Es aquí donde entra Vector Search, creando un post de fotos realistas donde se evidencia a niños, y junto a ellos, el hombre delgado. Y no solo eso, sino que para darle un toque más realista, cada foto tenía una leyenda detrás. Esto detonó que más niños pensaran en que Slenderman era real, incluida Morgan. Peyton nunca había sentido miedo de su amiga, pero fue después de que su amiga conociera al hombre sin rostro, cuando algo empezó a cambiar dentro de ella. Un punto crucial en la historia de las niñas fue cuando Morgan y Peyton estaban en sexto grado. Fue aquí donde Morgan Gasser entabló amistad con una compañera de clase llamada Anessa Wild. Anissa White conocería a Morgan, quienes congeniaron por un gusto mutuo, Slenderman. Y empezaron a desarrollar una extraña obsesión con él. Sin embargo, Peyton no compartía su entusiasmo con ellas, mostrando un miedo intenso hacia el personaje, pues no le gustaba. Aquí empezaron sus diferencias, pues Anissa y Morgan ahora preferían estar juntas y hablar únicamente sobre Slenderman. A Peyton no le gustaba Anissa pues la veía cruel y celosa, y cuando Peyton pasaba tiempo con su amiga de infancia, Anissa tomaba actitudes hostiles contra ella. Pero aunque Peyton pensó en poner fin a su amistad con Morgan, decidió quedarse. Todo el mundo se merece un amigo, se dijo a sí misma. Con el tiempo Anissa empezó a ser parte de las pijamadas de las niñas. Peyton siempre se mostraba incómoda con la presencia de Anissa, quien por alguna extraña razón expresaba sus ideas de muerte y asesinatos a sus amigas. Por lo que Morgan empezó a congeniar con ese tipo de ideas, pues un día le mostró a sus amigas dibujos aterradores de seres que matan a otros o que empuñan armas punzantes. Y en uno de ellos se lee, "Amo matar personas", mientras en la parte inferior del dibujo hay una figura caída que gotea sangre, con una calavera sobre la cabeza. En sus pijamadas, Morgan y Anissa llegaron a jugar también con muñecas, pero no como se hace normalmente, sino que jugaban a cortar las extremidades y a quemarlas, además dibujaban en ellas símbolos satánicos.
Morgan y Anissa afirmaban a Peyton que lo que hacían era algo necesario, pues era para complacer a Slenderman. Peyton estaba tan aterrorizada que una vez le preguntó a su madre si Slenderman era real. Su madre no sabía quién era, y ella le dijo que era un espectro amenazante y sin rostro que persigue a los niños. Les pide favores para que lo complacieran. Su madre le aseguró que él no era real. Lo que sí era real era lo que Morgan y Anissa estaban planeando y lo que iban a hacer, pues meses atrás habían estado planeando algo aterrador, creando una lista de los suministros necesarios, en la que aparecen cosas como un mapa del bosque en el que iban a apuñalar a su víctima, un cuchillo y por supuesto su víctima, Peyton Leutner. A resumidas palabras de lo que dijo Morgan fue, es algo necesario, tenemos que complacer a Slenderman. Para Morgan el mejor regalo de cumpleaños era poder complacer a Slenderman, y por eso había esperado tantos meses para poder hacerlo. Ese viernes pensaban festejar el cumpleaños de Morgan Gazer con una fiesta de pijama que incluía pizza, disfraces y risas durante toda la noche. Esa tarde, Anissa Weier, Peyton Leutner y Morgan Gazer salieron juntas del colegio y fueron a la casa de la cumpleañera. Para Peyton fue una noche rara, sus amigas se mostraban un poco distintas, susurraban y cuchicheaban mucho entre ellas. Fuera de eso, todo marchó con cierta normalidad. Ese día, Peyton por alguna extraña razón se quedó dormida antes que sus dos amigas. Aquí fue su primer intento de asesinato contra su amiga, pues aprovecharon que estaba dormida para realizar su crimen, pero sin embargo Morgan decidió no hacerlo, pues la idea era hacerlo en el bosque. Por la mañana, las tres amigas de 12 años decidieron ir al Parque David para pasar el día al aire libre. Sus amigas convencieron a Peyton de jugar a las escondidas. El bosque quedaba cerca de donde estaban, era un área boscosa y desolada. Antes de entrar al parque, Peyton fue al baño del parque junto a Anissa, donde Anissa intentó golpear la cabeza de Peyton contra el muro de hormigón para dejarla inconsciente. Pues días antes había leído en el ordenador que era más fácil matar a la gente cuando está dormida o inconsciente, y también es más fácil si no la miras a los ojos, así que le golpeó la cabeza contra el hormigón, pero no la dejó inconsciente. Peyton se enojó, pero no le dio mayor importancia al incidente, pues Anissa le había dicho que había sido sin culpa. Por eso, cuando le dijeron de adentrarse en el bosque para ver a los pájaros y jugar a las escondidas, fue con ellas. Mientras Morgan empezaba a contar contra un árbol, ellas salieron corriendo a esconderse. Pero de pronto Anissa empujó a Peyton y le dijo que se acostara en el piso y se tapara con ramas y hojas para no ser vista. Fue aquí donde las niñas sacaron un cuchillo de cocina y Morgan lo agarró, decidida a hacer el sacrificio que tanto quería Slenderman. Pero algo la detuvo. No puedo hacerlo, dijo Morgan, dándole el cuchillo a Anissa. Ya sabes dónde están todos los puntos blandos, le responde Anissa. Entonces le devuelve el cuchillo a Morgan y le dice, hazlo tú, vuélvete loca, vuélvete loca. Morgan dijo, no lo haré hasta que me lo digas. Cuando estaba a 1,5 metros de Peyton, Anissa le grita, ahora. Morgan saltó sobre Peyton y empezó a apuñalarla enloquecidamente, ocasionando 19 puñaladas, 5 en un brazo, 7 en la pierna, uno le perforó el páncreas, otro le atravesó el hígado, otro más hirió el estómago y los 3 restantes fueron al diafragma. Pero el navajazo más peligroso de todos fue el que pasó a menos de 1 milímetro de una arteria coronaria, muy cerquita del corazón. Después de apuñalar a su amiga de infancia, sacó el cuchillo, limpió la sangre con su chaqueta y lo puso de nuevo en la bolsa. Para ella fue extraño, pues no sentía ningún remordimiento. Anissa cruelmente le dijo a su amiga herida que se pusiera boca abajo, así la sangre saldría más despacio. Engañándola, pues así se desangraría más rápido para que por fin muriera. Ambas niñas le dijeron a Peyton que iban por ayuda, pero juntas huirían de la escena para no volver más, abandonándola y dejándola desangrar hasta que finalmente muriera.
Peyton no podía creer que sus amigas le hubieran hecho eso. Pensando en su vida, en sus padres y en qué iba a pasar con su vida, Peyton se quedó sola y moribunda en un bosque desolado y frío, donde la muerte estaría esperando para llevársela. 911. What's the address of your emergency? Waukesha County, my name. Transfer over a caller on Big Bend at the dead end just south of Rivera. Okay. Came upon a 12-year-old female. She appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed. Stabbed? Correct. Okay. Hi, sir. So, are you with this 12-year-old female? Yeah, she says she's having trouble breathing. She said she was stabbed multiple times. Stabbed multiple times? Yeah. Okay, sir. Are you with her right now? Yes. Is she awake? She's awake. Is she breathing? Yeah, she's breathing. She said she can take shallow breaths. She's alert. Okay, stay with her. We're sending the police department. Don't hang up, okay? Oh, Hold on just a minute. Don't hang up. Unas 5 horas después, Anissa y Morgan fueron detenidas cerca de la carretera interestatal 94, tras caminar 7,9 kilómetros. El cuchillo utilizado en el apuñalamiento estaba en una bolsa que llevaban. Las niñas dijeron que iban camino a encontrarse con Slenderman en su mansión, llamada Slender Mansion, en el Bosque Nacional de Nicolet, aproximadamente a 200 millas de su ubicación. Aunque Ted Lochner no lo sabía, Morgan y Anissa planearon su asesinato durante meses. Anissa declaró más tarde a la policía que susurraban sobre el asunto en público y que utilizaban palabras en clave como cracker cuando hablaban de utilizar un cuchillo y itch cuando hablaban del asesinato en sí. Su vida giraba en torno a Slenderman. Pensaron que las dejaría en paz matando a Peyton y que éste les dejaría vivir en su casa, que según Morgan estaba situada en el Bosque Nacional de Nicolet. Y si no mataban a Peyton, las chicas supuestamente temían que matara a sus familias. Los investigadores registraron la habitación de Morgan y hallaron pruebas inquietantes del deterioro de su joven mente, dibujos de Slenderman con niños y las palabras "quiero morir" y "ayúdame a escapar de mi mente" garabateadas en una página. Morgan recibió un diagnóstico extraordinariamente raro para una niña tan pequeña: esquizofrenia precoz. La madre de Morgan dice que no le sorprendió el diagnóstico porque el padre de Morgan tiene esquizofrenia. De hecho, según el testimonio, el padre de Morgan había sido hospitalizado al menos 4 veces cuando era adolescente para tratar su propia esquizofrenia. Cuando nos dijeron lo que había pasado y que lo había hecho porque cree que Slenderman es real, ahí es donde se me pasó por la cabeza que debía de estar enferma, dijo su madre. Ella supo más tarde que su hija había estado experimentando alucinaciones visuales desde que tenía 3 años. Una de sus alucinaciones era una figura alta, delgada y sombría, dijo su madre. Y creo que eso es probablemente lo que en última instancia solidificó su creencia en Slenderman. Tras la investigación, Morgan fue acusada de intento de homicidio en primer grado y Anissa fue acusada de intento de homicidio en segundo grado. Tanto Anissa como Morgan fueron eximidas del tribunal de menores para ser juzgadas como adultas. En 2017, Anissa se declaró culpable de haber participado en un intento de homicidio en segundo grado. Morgan aceptó una oferta por la que no iría a juicio y sería evaluada por psiquiatras para determinar cuánto tiempo debería ser internada en un hospital psiquiátrico. Anissa fue condenada a una pena de 25 años a cadena perpetua, una condena indeterminada que implicaba al menos 3 años de reclusión bajo llave. A Morgan se le impuso la pena máxima, de 40 años a cadena perpetua, una condena indeterminada que implicaba al menos 3 años de reclusión bajo llave. Peyton abandonó el hospital 7 días después del ataque y regresó a la escuela en septiembre de 2014. Peyton, que ahora tiene 17 años, dijo que el ataque la traumatizó física y emocionalmente, y que ahora duerme con unas tijeras rotas. Dijo que le resulta difícil hacer nuevos amigos porque no puede confiar con facilidad en las personas. La historia de Slenderman es un fascinante ejemplo de cómo los mitos urbanos pueden tomar vida propia en la era de Internet.
Este espeluznante personaje ha capturado la imaginación de personas en todo el mundo y ha inspirado innumerables obras de ficción, desde juegos hasta películas. Aunque Slenderman es claramente una creación ficticia, su influencia en la cultura popular es innegable.